Bueno, gente, nos habíamos quedado en esta historia de René Descartes. Nos habíamos quedado en el discurso del método. Estaba leyendo con ustedes lo que sería la introducción del libro. Eh, Esta sería, mientras que lo leo ahora, esta sería la tercera vez que lo voy leyendo, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado acá y vamos a empezar por acá. Vida de Descartes. Acá en esta introducción nos va a ir contando este tipo, este Morente, Manuel García Morente, nos va a ir contando un poco de la vida de Descartes, ¿no? Nos dice que este tipo, que nació en La Haye, es una aldea de la Touraine, que no sé cómo se pronuncia, el 31 de marzo del 1596. El tipo Descartes era de familia de magistrados, nobleza de toga, dice. Su padre fue consejero en el Parlamento de Rennes y el amor a las letras era tradicional en la familia. Desde niño, cuenta Descartes en el discurso del método, fui criado en el cultivo de las letras, dice. Efectivamente, muy niño entró en el colegio de La Fleche, no sé cómo se pronuncia, que dirigían los jesuitas. Allí recibió una sólida educación clásica, filosófica, cuyo valor y utilidad ha reconocido Descartes en varias ocasiones. Bien, para, habiéndole preguntado cierto amigo suyo si no sería bueno elegir alguna universidad holandesa para los estudios filosóficos de su hijo, eh, contestóle Descartes, aun cuando no es mi opinión, que todo lo que en la filosofía se enseña sea tan verdadero como el Evangelio, sin embargo, siendo esa ciencia la clave y base de las demás, creo que es muy útil haber estudiado el curso entero de filosofía, como lo enseñan los jesuitas, antes de disponerse a levantar el propio ingenio por encima de la pedantería y hacerse sabio de la buena especie. Debo confesar, en honor de mis maestros, que no hay lugar en el mundo donde se enseñe mejor que en el... Claro, el tipo dice que por más, o sea, según lo entiendo yo, dice que por más que Descartes no esté seguro de la verdad y aunque pueda poner en duda todo eso, de todas maneras, eso, digamos, son la base en la cual él nació y digamos, como que lo acepta como decir, bueno, dentro de todo es como es una buena universidad o un buen colegio, eh, y lo acepto como una base para poder después pensar y bueno, pero siempre estuvo como, o sea, no siempre, pero lo pone en duda, ¿no? Es interesante lo que está diciendo. Um, Dice, el curso de filosofía duraba 3 años. El primero se dedicaba al estudio de la lógica de Aristóteles, claro. Leíanse y comentábanse la introducción de Porfirio, las categorías del Tratado de la Interpretación, los 5 primeros capítulos del primer analítico, los 8 libros de los tópicos, los últimos analíticos que servían de base a un largo desarrollo de la teoría de la demostración y por último los 10. Todo esto que cuenta, en realidad, digamos, te lo cuenta, pero no hace falta que uno se lo memorice, ni mucho menos. Los 10 libros de la moral. Más o menos que esto te cuenta lo que estuvo estudiando él ahí. En el segundo año estudiaba física y matemática. Tercer año se daba la metafísica de Aristóteles. Las lecciones se dividían en dos partes. Primero el maestro dictaba y explicaba Aristóteles o Santo Tomás de Aquino. Y luego el maestro proponía ciertas cuestiones sacadas del autor y sucedía de diferentes interpretaciones. Aislaba la cuestión y la definía claramente, la dividía en partes, la desenvolvía en un magno silogismo, cuyo mayor y menor... Después había que buscar silogismo, ¿no? Silogismos son, según lo entiendo yo, ustedes me pueden corregir, digamos, se aceptan como premisas, verdades, y de esas verdades, que puede ser, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que yo digo, acá están, yo justo lo quería explicar, ¿no? Por ejemplo, uy, acá tengo, estos están todas las hojas medias rotas. Bueno,
Todo hombre es mortal, supongo que es verdad eso. Sócrates es hombre, supongo que es verdad. Entonces, por lo tanto, Sócrates es mortal y eso sería una verdad, ¿no? Eh, el problema es que cómo llegás a las... O sea, vos tenés que tener unas premisas, o sea, partir de verdades, ¿no? Como si fuesen axiomas o como... No sé si me explico. Ustedes me pueden corregir. Eh, pero los silogismos son eso, ¿no? Partir de ciertas verdades para llegar a otra verdad. Pero el problema acá es que si uno duda de todo, sería una incongruencia partir de varias verdades o de supuestas verdades para llegar a otra verdad. Pero vos pones todo en duda. Sería una locura decir, bueno, pongo todo en duda, pero parto de estas verdades. Pero ¿cómo sabes que esas verdades son verdad, no? Bueno, en fin. Silogismo, bueno, cuya mayor y menor iban probando sucesivamente. Los ejercicios que hacían los alumnos consistían en argumentaciones o disputas. Al final del año, algunos de estos certámenes eran públicos. Sabemos el nombre del profesor de filosofía que tuvo Descartes en la fecha. Fue el padre Francisco Verón, pero en realidad la enseñanza era totalmente objetiva e impersonal. Las normas de estos estudios estaban minuciosamente establecidas en órdenes y estatutos de la compañía. Cuiden muy bien los maestros de no apartarse de Aristóteles. Esto está bueno que lo diga porque lo que está diciendo acá es como que no te dejan salir, o sea, es como que hay una única verdad que te la establecen así, ¿no? Bien rígida, a la fuerza, y vos la tenés que aceptar, o sea, no te vayas de ahí, porque es peligroso. A no ser que en lo que haya contrario a la fe y a las doctrinas universales recibe. Nada se defiende ni se enseña que sea contrario, distinto o poco favorable a la fe. Claro, había que defender esta historia, ¿no? El tema de ¿cómo es? De la iglesia y todo eso. Tanto en filosofía como en teología. Nada se defienda que vaya contra los axiomas recibidos por los filósofos, claro, como son que solo hay 4 géneros de causa, que solo hay 4 elementos, etc. Semejante enseñanza filosófica no podía por menos despertar el anhelo de la libertad, claro. Al tipo parece como que lo enseñaron lo metieron adentro de una caja a Descartes y como que reprimieron su mente, encarcelaron tanto su mente, eh, que lo único que tenía pensado él era por fin escapar, ¿no? Buscar una libertad, poder liberar su mente, buscar otras cosas, ¿no? Un anhelo de libertad en un espíritu deseoso de regirse por propias convicciones. Claro, que no le digan lo que es la verdad, sino que la encuentre él, que lo compruebe él, quería. Descartes, en el discurso del método, nos da claramente la sensación de que ya en el colegio sus trabajos filosóficos no iban sin ciertas e íntimas reservas mentales. Su juicio sobre la filosofía escolástica, filosofía escolástica que aprendió, como se ha visto, en toda su pureza y rigidez, es por una parte benévolo y por otra radicalmente condenatorio. Concede a esta educación filosófica el mérito de abusar el ingenio y proporcionar agilidad al intelecto, pero le niega, en cambio, toda eficacia científica. No nos enseña a descubrir la verdad, sino solo a defender verosimilmente todas las proposiciones. Exacto. ¿No? O sea, no le explicaron cómo conocer la verdad o cómo comprobar todo esto, sino que le enseñaron cómo, digamos, como que le enseñaron cómo defender eso que se supone que es verdad, ¿no? Bien. Entonces, claro, le decían lo que o sea, les enseñaban a defender o a cómo tenía que defender lo que supuestamente era verdad, ¿no? Pero no a encontrar la verdad. Bien, salió Descartes de este colegio, terminó sus estudios en el 1612 con un vago pero firme propósito de buscar en sí mismo lo que en el estudio no había podido encontrar. Este es el rasgo renacentista, ¿no? Que desde el primer momento mantiene y sustenta toda la peculiaridad de su pensar.
hallar en el propio entendimiento, en el yo, las razones últimas y únicas de sus principios, tal es lo que Descartes se propone. Toda su psicología de investigar está encerrada en estas frases del discurso del método, ¿no? Fíjate acá lo que dice. Que después lo va a ver, o sea, está más adelante en el libro ya. Y no me precio tampoco de ser el primer inventor de mis opiniones, sino solamente de no haberlas admitido ni porque las dijeran otros ni porque no las dijeran, sino solo porque la razón me convenció de su verdad, dice. Está bueno, ¿no? Vos imaginate, ¿no? Que a vos te digan todo lo, o sea, que te digan cuál es la verdad y vos tenés solamente, y te digan cómo tenés que defender esa supuesta verdad que te dicen que es. Sería una locura, ¿no? Por eso, ¿cómo es? Por eso en los colegios, bueno, en los medios, los diarios, televisión, las noticias, nos tiran ciertas verdades que uno después, puede aceptarlas como tal o no, o puede ir a buscar por uno mismo la verdad, ¿no? Bien, entonces, dice que después de pasar ocioso unos años en París, en Francia, deseó recorrer el mundo y ver de cerca las comedias que en él se representaban, pero acá como espectador, ¿no? No como un actor, sino como espectador, sentarse y ver, observar al ser humano, observar qué es lo que está pasando. Entró al servicio del príncipe Mauricio de Nemours y comenzaron los que pudiéramos llamar sus años de peregrinación. Claro, el tipo se fue viajando por todos lados, esto es lo que dice después en el discurso del método. Estuvo en la guerra en Alemania y Holanda, sirvió bajo el duque de Nemours, recorrió los Países Bajos, Suecia, Dinamarca. Refiriéndonos en el discurso del método cómo en uno de sus viajes comenzó a comprender los fundamentos del nuevo método de filosofar. Su naturaleza, poco propicia a la exaltación y al exceso sentimentales, debió, sin embargo, de sufrir en estos meses un ataque agudo de entusiasmo. Tuvo visiones y oyó una voz celeste, dice, que le encomendaba la reforma de la filosofía. Hizo el voto que cumplió más tarde de ir a romería a Nuestra Señora de Loreto, ¿no? Dice que permaneció en París 2 años, asistió como voluntario del Ejército Real. En 1629 dio a este segundo periodo de su vida de soldado, viajero y observador. Decidió consagrarse definitivamente a la meditación y el estudio. París no podía convenirle, demasiados intereses, amigos, conversaciones, las visitas que perturbaban su soledad. Claro, el tipo como que, y su retiro, necesitaba estar con él mismo y con su cabeza, ¿no? Y pensar. Quería alejarse un poco de la realidad, de la realidad en el que estaba inmerso. Entonces, esto es según lo que entiendo yo, ¿eh? Ustedes me van corrigiendo, me dicen, che, no, esto no. Bueno. No podía convertirle. Bueno. Sentía además con aguda penetración que no era Francia el más cómodo y libre lugar para especulaciones filosóficas y, con certero instinto, se recluyó en Holanda. Como que en Holanda había cierta tolerancia, ¿no? Después creo que estaba este tipo Spinoza, bueno, como que en Holanda había cierta tolerancia con el tema de la religión. Bueno, eso es otro tema que después tendría que uno verlo. Bueno, vivió 20 años en ese país, o sea, en Holanda, variando sus residencias a menudo, oculto, incógnito, eludiendo la ociosa curiosidad de amigos oficiosos importunos. Y bueno, durante estos 20 años escribió y publicó sus principales obras. Acá tenés el curso del método y todas las historias que el tipo fue escribiendo. Su nombre fue pronto celebérrimo y su persona y su doctrina pronto fueron combatidas, ¿no? Uno de los adeptos del cartesianismo, Leroy, empezó a exponer en la Universidad de Utrecht en Holanda.
los principios de la filosofía. Claro, cuando este tipo empezaba a sacar estas nuevas ideas en Holanda, había gente que lo empezaba a seguir, pero también hubo protestas, ¿no? Acá dice, protestaron violentos los peripatéticos, que son los defensores de las teorías de lo de Aristóteles. Y emprendieron una cruzada contra Descartes, ¿no? Obviamente hubo una protesta, no querían esta historia, ¿no? Era un cambio total. El rector acusó a Descartes de ateísmo y de calumnia. Bueno, los magistrados intervinieron, mandando quemar por el verdugo los libros que contenían la nefanda doctrina. La intervención del embajador de Francia logró detener el proceso, pero Descartes hubo de escribir y solicitar en defensa de sus opiniones, y aunque al fin y al cabo obtuvo reparación y justicia, esta lucha fue bastante cruel. Tan contrario a su modo de ser pacífico y tranquilo, acabó por hastiarse y disponerle a aceptar los ofrecimientos de la reina Cristina de Suecia, ¿no? Bueno, y ahí ya estamos terminando esta historia. Por lo menos la parte de esta. Bueno, dice que llegó a Estocolmo, en Suecia, en el 649, fue recibido con los mayores honores, la corte toda se reunía en la biblioteca para oírle disertar sobre temas filosóficos de física y de matemática, y poco tiempo gozó. Claro, después el tipo llegó acá por fin a encontrar un poquito de paz o lo que sea, y después de un año acá murió. ¿Acaso por no haber podido resistir la delicadeza constitución y los rigores de un clima tan rudo? 53 años tenía este tipo, ¿no? Bastante joven, qué sé yo, por lo menos en comparación con lo de hoy en día. 1667 sus restos fueron trasladados a París y enterrados en la iglesia de Saint-Denis. Comenzó entonces una fuerte persecución contra el cartesianismo. Claro, lo empezaron a abuchear, ¿no? Todo esto, estas nuevas ideas no estaban bien recibidas en ese momento. El día del entierro disponíase el padre canciller de la universidad a pronunciar el elogio fúnebre del filósofo cuando llegó una orden superior prohibiendo que se dijera una palabra. Dice que los libros de Descartes fueron incluidos en el índice, si bien con la reserva de... los jesuitas excitaron a la Sorbona contra Descartes y pidieron al Parlamento la proscripción de su filosofía. Algunos conocidos clérigos hubieron de sufrir no poco por su adhesión a las ideas cartesianas. Durante bastante tiempo fue crimen en Francia, fue un crimen declararse, o sea, estar a favor o pensar como este tipo. Un crimen. Después de la muerte de filósofos se publicaron, claro, El Mundo Tratado de la Luz. Este lo tengo, este libro. Tratado de Luz. Bueno. Toda esta historia. Después de la mejor edición sobre Descartes, además de la historia de la filosofía. Bueno, a ver qué más. Claro. Bueno, todas estas historias. Y acá nos va a hablar un poco, después que sigo en el próximo video, vamos a hablar un poquito de lo que... sigue la introducción hablando un poquito del método, pero nos tiró una idea de lo que es la vida de Descartes, del Renacimiento, ¿no? Está bien. Bueno, che, seguimos en el que viene. Chau, chau.